El cuarto camino de Gurdjieff, Jorge Blaschke. Capítulo 1. George Ivanovich Gurdjieff, el divino demonio. Gurdjieff raramente decía la verdad. René Guénon. La verdad solo puede llegar a la gente en forma de mentira. G. I. Gurdjieff. Fue en 1866, o tal vez 1870, quizá entre ese año y 1875, pero muy probablemente el 13 de enero de 1872, cuando nace en Alexandrópolis, Armenia, el muy elevado de Tzanis Khan Po, conocido también como Ambro Akban Dorsieff, cuyo nombre en clave para el servicio de inteligencia británico, según A. Abdullah, en carta personal de Louis Powell, pudo ser el Lama Dorsieff y casi seguro realmente un hombre que se llamó George Ivanovich Gurdjieff. Con su llegada al mundo nace un ser humano distinto que hoy. Al mirar hacia atrás, muchos ven como el gran iniciado de nuestro tiempo, casi como un dios, aunque él solo quiso ser el despertador de realidades. Gurdjieff fue alguien especial que dominó múltiples idiomas, como el francés, el chino, tártaro, inglés y ruso, entre otros, que tuvo acceso a la parte más desconocida de lo que actualmente denominamos parapsicología, estando dotado de capacidades telepáticas, hipnóticas, premonitorias y de percepción extrasensorial. Una persona que, como vemos, recorrió medio mundo en busca de algo que hoy todavía muchos siguen buscando, que es su esencia interior. Fue una persona que murió habiendo dejado tras sí una estela que mezclaba lo divino con lo demoníaco, que exaltaba sus mejores cualidades como humanista, al mismo tiempo que recordaba sus bajezas como ser humano. En síntesis, un iniciado de nuestro tiempo que falleció consciente de sí mismo el 19 de octubre de 1949. Un origen misterioso. Fueron muchas las personas que se acercaron a Gurdjieff, muchos quienes le amaron y otros tantos quienes le odiaron. De ahí que tanto su origen, que por otra parte siempre fue un tan enigmático como su vida y su enseñanza, tenga cualidades que a veces se antojan demasiado fantásticas. Eso unido a un carácter fuerte y también fantástico como el suyo, provoca que hoy sepamos mucho de Gurdjieff, pero en el fondo conozcamos realmente poco. Si tomamos como fuente fidedigna los datos biográficos a priori más rigurosos, vemos que Gurdjieff nació a finales del siglo XIX en la Armenia rusa, el 13 de enero de 1872. Sus ojos ven la luz en el seno de una familia acomodada, rica de ascendencia y origen griego, cuya mayor dedicación era el pastoreo hasta que el destino quiso en 1879 truncar esa comodidad familiar. A raíz de una terrible epidemia que acabó con el ganado, la familia de Gurdjieff, arruinada, se desplazó a Kars, donde el todavía niño Gurdjieff comenzaba a dar muestras de sus capacidades paranormales, así como de sus habilidades manuales y don de gentes, aspecto que le serviría durante toda su vida. Ya no veremos a Gurdjieff con una sola ocupación a lo largo de su existencia, sino pluriempleado o enriqueciendo sus conocimientos y sabiduría, y bastante menos su bolsillo, al menos en principio. Así vemos
a Gurdjieff ejerciendo como guía turístico, carpintero, vendedor de alfombras, artesano, conductor de trenes y hasta antiguo arqueólogo. Y es que, como él mismo afirmaba, precisaba trabajar en múltiples ocupaciones, puesto que ello le permitiría además adquirir más conocimientos, viajar y poder mantenerse hasta encontrar algún día a los sacerdotes del secreto, de quienes deseaba recibir lo que él denominaba las enseñanzas más iluminadas. Desde luego Gurdjieff viajó, recorrió a lo largo de toda su vida países y lugares como el Tíbet, Tiflis, Rusia, Alemania, Francia y hasta Estados Unidos. Pero no adelantemos acontecimientos. En uno de sus viajes en busca del conocimiento recorre Alejandría, Jerusalén, el Cairo. En 1893, fruto de esta última visita, establece contacto con el príncipe Yuri Lobedevsky, un riquísimo aristócrata ruso con quien entabla amistad y de quien subvenciona con una fortuna durante algunos años de su vida. Es de suponer que el convencimiento del aristócrata ruso no fuera difícil para Gurdjieff, un joven dotado de gran capacidad dialéctica, muy dado a la narrativa imaginativa, una persona que, al igual que su padre, no tenía ningún problema en contar leyendas, y junto a ellas verdades, sueños e ilusiones astutamente condimentados y lo suficientemente atractivos como para ser compartidos hasta por el más incrédulo. Y es que Gurdjieff tenía la necesidad de encontrar algo superior. No olvidemos ni por un momento sus capacidades paranormales. Gracias a ellas, o influido por las mismas, él llegó a la conclusión de que el auténtico conocimiento no siempre estaba en los libros, sino en los gérmenes del universo. Esta incesante búsqueda de conocimiento se acrecienta cuando Gurdjieff viaja al desierto. Corría el año 1897 y un grupo denominado Buscadores de la Verdad contactó con él para realizar una expedición al Gobi que pretendía encontrar unas fabulosas ciudades. Entre ellas Gurdjieff esperaba encontrar Agartha, ciudad en la que, según unos antiguos textos del libro mágico y secreto denominado Xian, existe un monasterio subterráneo de donde emana una fuente de poder, además de una ciudadela de meditación. Sin embargo, la expedición se desmantela y Gurdjieff debe limitarse a cultivar su imaginación, recreándose en todo aquello que no había visto. Llegamos al cambio de centuria. Es ya en el siglo XX cuando Gurdjieff, después de haber seguido incrementando sus conocimientos y capacidades paranormales, y también las monetarias, pone los cimientos para dejar su huella en Rusia y Europa. Transcurre el año de 1913 cuando llega a Moscú con una gran fortuna. Antes ha estado en Oriente, para muchos ejerciendo de espía mientras recibía informaciones directas de el Dalai Lama. Para otros no tan suspicaces, visitando secta por secta y monasterio por monasterio, todos cuantos se pusieron frente a sus ojos. En ese lapsus de tiempo ha visitado también Mongolia, y un nuevo viaje con los buscadores de la verdad le ha llevado hasta la India. Se afirma que fue en esos años entre 1903 y 1906 cuando tuvo contacto con Karl Haushofer, uno de los ideólogos más importantes del Tercer Reich. Pero a la llegada Gurdjieff ya no es aquel joven muchacho sabio e inteligente de ayer. Es ya el iniciado, el hombre que cambiará la vida de muchas personas, entre ellas la de Uspensky, a quien conoció en el año de 1915, en una de las actividades organizadas por el mismo Gurdjieff, para exponer a grandes rasgos todo lo que había aprendido en Oriente, y que se anunciaba en los periódicos de la época como la danza de los magos. Fontainebleau, Avon. Para realizar estas actividades, Gurdjieff volvió a recurrir a su espíritu de persuasión,
y con el objetivo de inaugurar un instituto de parapsicología, se introduce en el círculo de amistades de Nicolás II. Gracias a las autorizaciones de tan augusto personaje y a una parte a su fortuna, compra una gran propiedad donde comienza sus enseñanzas, pero nuevamente un sobresalto hace modificar su camino. Su padre fallece a los 86 años de edad y Gurdjieff vuelve al Cáucaso, instalándose en Essentuki, donde junto a Uspensky y el matrimonio Hartmann comienza a realizar ejercicios de interiorización. En esa época los conflictos bélicos y los desórdenes sociales en Rusia y Europa están a la orden del día. Gurdjieff decide alejarse de todo aquello. Pasa por Ski y Flis, donde establecerá su Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Luego sigue sus viajes por Constantinopla, Londres y Berlín, acabando por instalarse finalmente en París el 13 de julio de 1922. Allí alquila un apartamento, aunque el destino le llevará algo más lejos, Fontainebleau, a Bonn. Será en esa población donde Gurdjieff se instalará en una suntuosa mansión, un verdadero templo grande y espacioso, rodeado de jardines y tranquilas instalaciones. Será aquí en esta capilla de expansión humana donde un numeroso grupo de casi 100 personas realizará todo tipo de ejercicios mentales y físicos, aunque no todo será vida contemplativa, como esperaba más de un discípulo de Gurdjieff, apelativo que él odiaba, ya que muchos de ellos, por no decir todos, tuvieron que trabajar y contribuir en las mundanas labores típicas de cuidar cualquier casa. Es preciso realizar un alto en el camino y matizar los términos discípulo y maestro. En la vida de Gurdjieff, él se consideraba a sí mismo como profesor de despertar, teniendo muy claro que, dada la naturaleza de su carácter, podía influir más de una persona. Cuando ello sucedía, procuraba alejarla de su entorno, ya que él no quería crear un mito, un dios o un santón. Quería lograr la integridad individual de cada ser humano. Respecto a la influencia de Gurdjieff sobre el entorno, René Suber, alumno de Gurdjieff, explica: el rasgo más notable del señor Gurdjieff era su mirada. Desde el primer encuentro te sentías atravesado de parte a parte. Tenías la impresión que él había visto o te conocía aún más y mejor que tú mismo. Era una impresión extraordinaria. A partir de 1924 la vida de Gurdjieff cambiará, no en cuanto a comportamiento, que según quienes lo rodean, seguirá siendo duro, soez, abusivo y hasta despreciativo en determinados momentos con ciertas personas. Cambiará en cuanto a comunicación. Se producirá una salida al mundo, como si de un peregrinar se tratase. Quizá ello se debió al accidente que sufrió el 5 de julio al estrellar su coche contra un árbol, accidente del que se recuperará de forma sorprendente ante el asombro de los médicos. Os dejo metidos en un buen lío. A Gurdjieff le quedaban todavía más de 20 años de vida por delante. Necesita realizar grandes cambios y precisa mucho dinero, no solo para mantener sus instalaciones de Fontainebleau a Bonn, luego conocido coloquialmente como Le Priore, que tiempo más tarde, en 1934, venderá para instalarse en París, sino para mantener a una colonia de rusos exiliados con quienes ejerce de manera sin más pretensiones. Para lograr esos ingresos, Gurdjieff comenzará a organizar conferencias y demostraciones de danza como ya había hecho en épocas anteriores cuando sus giras le llevaron a Estados Unidos con escalas por Chicago y Nueva York, donde fundó una sociedad de su instituto. Sin embargo, ahora sus aspiraciones públicas
son mucho más esperadas. Gurdjieff es, podríamos decir, famoso, y sus innumerables, las personas que desean conocer a tan carismático y controvertido personaje, de quien saben no solo a través de la prensa, sino por libros, que empieza a llevar su sello, como Encuentros con hombres notables, que publicará en Estados Unidos hacia 1940, o Relatos de Belcebú a su nieto, obra que escribirá más adelante tras su accidente. A estas obras habrá que añadir la trascendencia que tiene su vida y obra gracias a la pluma de Ouspensky, que actuará casi de biógrafo personal, sin olvidar la cantidad de personas notables que se han acercado a Gurdjieff y han discutido con él. Muchos de ellos explicarán a sus contemporáneos quién era Gurdjieff, pero dejarán también una herencia para el futuro y para las generaciones venideras. Entre otros, las personas que contribuyeron a difundir las enseñanzas de Gurdjieff, cabe citar al popular escritor Louis Pauwels, que pasó por la escuela de Gurdjieff, Alfred Orange, director de la revista The New Age, mucho antes de que este término indicase una moda. J. C. Bennett, físico discípulo de Einstein, autor de varios libros sobre las enseñanzas de Gurdjieff. Aldous Huxley, biólogo y escritor, y otros como Denis Saurat, Dr. Jung, Arthur Koestler, etc. George Ivanovich Gurdjieff murió de forma tan espectacular como vivió. Fue el 1 de octubre de 1949. Durante ese año viajó por diversas poblaciones de Francia y Suiza. Su salud flojea por momentos, su vitalidad parece apagarse. Él lo sabe, se prepara para ello. A principios de octubre ingresa en el hospital Neily, donde congrega a sus personas más allegadas a su alrededor. Después de conversar tranquilamente con cada uno de ellos, los mira con la misma firmeza que era habitual en él y les dice: os dejo metidos en un buen lío. Sus últimas palabras las dijo cuando era cargado en una camilla y conducido al hospital americano. Bravo, América. Seguidamente cayó en coma. A las 11 de la mañana del 29 de octubre de 1949 había muerto. Solita Solano, discípula de Gurdjieff, explicó que 4 horas después de su muerte, su frente y su cuello todavía estaban muy calientes. El médico reconoció que no entendía por qué. Bennett llegó a narrar que después del embalsamamiento le pareció que Gurdjieff respiraba y que cuando estaba solo en la capilla podía oír discretamente una respiración regular. Luego su cuerpo fue transportado a la catedral rusa de la calle Daru, donde se celebró un oficio en el que la señora Hartman cuenta: cuando el sacerdote termina la ceremonia y subió hacia el altar, corrió la cortina. En el mismo momento se apagaron las luces eléctricas. Por una razón inexplicable, según el sacerdote, la iglesia quedó sumida en la oscuridad, iluminada tan solo por los cirios que ardían ante los íconos. Gurdjieff reposa hoy en una tumba sin nombre en el cementerio de Avon, un lugar que se convirtió en el centro de peregrinaje. Por su parte, Bennett, en su propiedad de Coombe Springs, cerca de Kingston, en Surrey, erigió en 1957 un edificio de 9 caras destinado a concentrar las vibraciones espirituales, llamando Dhymichunatra, en honor a un lugar de relatos de Belcebú, colocado de tal modo que su eje central está orientado hacia Fontainebleau.